Momento traumático. Realmente me traumó ver enfrente de mí cómo atropellaron a un perro. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. ¿Existirá de alguna manera eso de la envidia, la buena envidia? No sé, pero el caso está en que la envidia es la envidia, y hoy tengo envidia de mi invitado, porque conoció físicamente a Karen Carpenter. ¿Es cierto esto? Ay, me acabas de hacer, bueno, ante todo quisiera agradecerte y saludar al público. Sí, tuve la fortuna de conocer a Karen Carpenter, bueno, a los Carpenters, aquel grupo extraordinario de los años 60 y 70, donde yo admiraba tanto esa voz de esta mujer, que todavía a la fecha, y después de tantos años, sigo creyendo que es la voz más maravillosa femenina que ha existido en todo el panorama musical, Lalo. Y tuve la fortuna de haberla saludado en una reunión, fíjate. Bueno, ya con conocerte puedo decir que ya tuve un acercamiento a Karen, porque de ver así, Close to You y todas esas canciones que pues nos siguen llegando al alma, ¿no? ¿Sabes una cosa? Yo tuve la fortuna, Lalo, de trabajar para las principales disqueras de México, y ellos grabaron para una compañía, para RCA Victor, puedo decir la marca. Claro, pues además ahí trabajabas. Sí, yo trabajé muchos años para esta compañía y tuve la fortuna de ingresar al departamento de promoción artística, ventas y promoción artística. Entonces los artistas que venían a México, o los artistas mexicanos, pues a mí me los entregan para llevármelos a hacer una campaña publicitaria por todo el país. Y como conozco a Karen Carpenter, pues tengo la fortuna de conocer a Village People, de conocer a Donna Summer, a The Silver Convention, a Casey and the Sunshine Band, pero también conocer a Juan Gabriel, a José José, a trabajar con ellos, a Marco Antonio Muñiz, a Estela Núñez. Bueno, ¿qué te puedo decir? Realmente soy un afortunado, porque me toca trabajar en las principales disqueras de México. RCA fue mi primera disquera que trabajé. Sergio Solís Castellanos. Sí, señor. Llegas a ser lo que eres ahorita porque tienes toda una historia atrás. ¿Nos puedes empezar a platicar un poquito de tus primeros años de historia? ¿Cómo te fuiste formando para que llegues a ser lo que eres ahorita? Me vas a hacer que me meta yo al túnel del tiempo, me quiero Lalo, porque ¿sabes qué? Yo nazco realmente de la música. Mis papás eran grandes aficionados a la música, tocaban instrumentos, cantaban y grabaron un disco. En fin, realmente ellos fueron muy aficionados. Eso es lo que yo heredo. Yo nazco dentro de la música, pero no de manera profesional. Yo nazco escuchando a las grandes bandas de los Estados Unidos. ¿Cuántos de familia? 2 hermanos, una hermana y yo. Éramos 5, mis papás y nosotros 3. Entonces, esa inquietud que ellos tenían por la música nos las heredan, a lo mejor inconscientemente. Pero ¿sabes qué? Yo escucho los grandes años del bolero, la época de oro del bolero en México, con todos sus intérpretes. Escucho a todos aquellos grandes artistas tropicales que llegan a México a cantar, o que en otros países, como todos aquellos grandes cantantes de la Sonora Matancera, como Celo González, Celia Cruz, Bienvenido Grande, a todas esas gentes, y la época de los tríos de los 50s, y algo que sé que a ti te va a gustar mucho, y que sé que aquí hablamos exactamente el mismo idioma. Me toca conocer los inicios del rock and roll. Estás hablando de un nacimiento, ¿en qué lugar físicamente de nuestra República Mexicana? Yo nazco en la Ciudad de México. Hace muchos años, a finales de los años 40, pero déjame decirte que pues hace más de 50 años que me salí de la Ciudad de México y ando viajando por todo el país. Pero bueno, ahí donde naces, ¿qué colonia es? ¿Por dónde estás? Yo nazco en el norte de la Ciudad de México, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Okay. Para que la gente ubique, es el norte de la ciudad, y es un lugar donde pues son barrios populares, hay colonias más también, pero yo me creo en este ambiente musical, y yo lo heredo, y ¿sabes qué? Me gusta mucho, yo me siento muy ubicado
dentro de la música. Yo estudio en el norte de la Ciudad de México, aunque déjame decirte que realmente mis estudios son como pintor, como escultor. ¿En serio? Sí, señor, yo me gano en quinto año de primaria un concurso nacional de pintura. Quinto año de primaria, para celebrar el día 1 de junio, el aniversario de la Marina. Yo creo un dibujo que se va a exhibir a otros países en quinto año de primaria. ¿Y eso quién te enseña a hacer eso? ¿Por qué haces esto? No sé, Lalo. Aquí sí yo creo que esto es algo que con lo que naces. A mí siempre me gustó la pintura. Después de la secundaria ganó un concurso nacional también para crear el escudo de la secundaria. Ese escudo que todavía hoy en día se usa. Y cuando yo veo que me gusta aquello, lucho contra mis papás y les digo, yo me quiero estudiar arte. Y me dijeron mis papás, no, en serio, ¿qué quieres estudiar? Estudiar una carrera, ¿no? Porque era la clase. Estudiar una carrera, algo que sea en serio, algo que sí valga la pena. Me voy a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda en México, que es una de las 2 escuelas en México que te dan una licenciatura como pintor. Todas las demás no te la dan, pero en la Academia de San Carlos y la Escuela Nacional de Pintura y Escultura nos dan licenciatura como pintor, y yo me gradúo como pintor. Eso es realmente mi carrera. Oye, ¿y tus compañeros de ese tiempo qué dirían de ti? Porque no creo que a mucha gente le interesara la pintura y eso. Eras un cerrado, ¿no? Déjame decirte, Lalo, que hay una similitud tan grande en 2 actividades aparentemente tan diferentes, pero que, ¿sabes qué? Hasta los términos que se utilizan entre una y otra son muy similares. Si tú hablas de una gama, hay una gama musical, pero hay una gama pictórica también. Si hablas de un tono, hay un tono pictórico y hay un tono musical. Sí, es cierto. Yo he encontrado no menos de 20 términos que puedes usar indistintamente en la pintura y en la música. Fíjate qué cosa tan interesante. Entonces, cuando yo decido irme por la música, pues mis maestros me dijeron, oye, ¿vas a dejar la pintura? Sí, me voy a la música, y la música es algo que me llena, y hace muchos años, desde 1972, yo me voy a trabajar como promotor artístico a la RCA Víctor. Yo creo que antes alguien te preguntó, ¿vas a dejar la pintura? Pero la respuesta, ¿cuál fue? ¿Por qué la vas a dejar? Bueno, la dejo llega un momento en la vida en que tienes que tomar una decisión, y cuando tienes 2 cosas muy claras, o no muy claras, dices, ¿por cuál me decido? Me voy por la música, porque yo sabía que es algo que me llenaba el espíritu también. Apasionante. Eso es algo que siempre me gustó mucho, y no me dolió dejar la pintura. Bueno, realmente nunca la dejé, y no la he dejado hasta el día de hoy. ¿Sigues pintando? Sigo pintando todavía, y ahora la pandemia fue motivo como para que terminara yo 16, 18 cuadros. ¿Has hecho alguna exposición? Participé en 2 exposiciones de comunitarias, no en exclusiva, porque pues realmente yo lo dejé un buen tiempo, pero es algo que me gusta mucho, y si alguna vez hay oportunidad, yo le mostraría a la gente mis cuadros, porque creo que son muy interesantes. Soy un gran aficionado a la pintura, pero la música es algo que siempre me llenó la Nada más quiero que escuches esto, porque perdón, la primera vez que yo me fui de pinta. ¿Qué es eso de pinta? ¡Pinta! A lo mejor no lo van a entender muchos chavitos de ahora. A lo mejor los términos han cambiado. La primera vez que yo no asistí a una clase, por irme a otro lado. Estaba yo en quinto año de primaria en la Ciudad de México. Estaba yo ahí por el Monumento de la Revolución estudiando, y yo me voy de pinta a una estación de radio. Me voy a Radio 620, la estación del Gallito, ¿te acuerdas? La música que llegó para quedarse. Sí, señor, la música que llegó para quedarse. Artículo 123 y... bueno, ya no me acuerdo. Artículo 123. Me voy. Está bien ahí. Y ¿sabes qué? Yo me iba con mi mochila. Eran 5 o 6 cuadras en el centro de la Ciudad de México, que mis padres afortunadamente nunca se enteraron. Yo me colgaba mi mochila, aquella de baqueta, una mochila que te duraba toda la primaria, porque jamás se te acababa. Y llegaba yo ahí, me dejaban subir al primer piso, no sé cómo me dejaban, y yo me ponía a través del cristal a ver al locutor cómo ponía sus discos, cómo le hablaba al público, y ¿sabes qué? Me enamoré de aquello, y yo dije,
la música es lo que me gusta. ¿Qué quiere? Cuando tengo oportunidad, pues me voy a la música, Lalo. ¿Y cuándo fue la primera vez que te fuiste allá? O sea, ¿qué te motivó que te fueras a una radiodifusora a ver? Yo escuchaba ya por radio, mi mamá siempre estaba cantando, siempre estaba escuchando la radio y siempre estaba motivada con aquella elenco tan bonito musical que tenían. Y entonces yo oía el locutor que decía, artículo 123, número 90, primer piso, radio 620. Y yo dije, caray, pues no está tan lejos, porque ya pasábamos por ahí. ¿No? Y entonces, pues eso fue lo que me motivó. Yo dije, pues no estoy lejos, me voy. No le dije a nadie, no me llevé a nadie. Y yo solo y mi espíritu fuimos y escuchamos a un locutor de radio poniendo sus discos. Imagino que alguien se empezó a fijar en ti en esos momentos. Pues has de haber sido un ser raro, ¿no? ¿Qué edad tendrías por Bueno, allá? yo creo que se empezaron a fijar de mí como una cosa muy curiosa, como alguien dice, oye, este niño que nos viene a opacar el cristal, ¿quién es? Porque, sí, Lalo, porque ¿sabes qué? Una y otra vez, y que quiero que se me hizo una costumbre, pero era un vicio tan bonito que yo lo recuerdo como una añoranza. Estoy hablando de los años 50, Lalo. Estoy hablando de 1952 a 1953. ¿Cómo eran los discos en ese tiempo? Fíjate que el disco es algo en el que yo he trabajado desde hace muchos años y tengo tantos recuerdos del disco. Los discos con los que yo empecé a escuchar fueron los discos de 78 revoluciones, Lalo. Hoy seguramente el público va a decir, ¿de cuántas? 78 revoluciones. Quiero que sepas. Y la gente debe de saber que existían unos discos de una pasta negra, polvo de humo, le decían humo negro, o acetato. No confundir con el vinilo, vinilo es otra cosa, o acetato, que era un disco que se grababa y giraba a 78 revoluciones por minuto. Penetraba una aguja, empezaba en el vértice del disco y hasta llegar al centro del disco se levantaba automáticamente la aguja. Lo increíble de esto es que aquellos discos solamente tenían una canción por lado, nada más, no existían más. ¿Y no los fueras a ver feo porque se rompían? No, tú hacías una reunión y resulta que la mitad de tus discos se rompían porque eran muy frágiles, eran casi de cristal, se caían y se hacían un pedazo. Al rato les voy a mostrar una copia, porque traigo por aquí una copia de ese disco. Es casi increíble hoy en día cuando sabemos que hoy en una memoria, en un aparato de este tamaño se meten miles de canciones, y cuando digo miles de canciones es auténtico. ¿Será mucho pedirte si nos los enseñas? No ese es disco? mucho pedirme, lo quiero mostrar ahorita aquí porque quiero ahorita vamos a hablar sobre esto que es muy interesante, pero sí me gustaría que la gente conociera esto, porque esta es ya una pieza de colección que realmente no existen ya por ningún lado. Esto que yo te voy a mostrar aquí, Lalo, este es un disco de 78 revoluciones que quiero que la gente conozca. A ver si lo pongo un poco, ¿se alcanzará a ver aquí? Ya es... A ver si alcanzamos a ver algo. Ya es muy difícil que la gente vea eso. ¿Sabes qué me recuerdas? A mí, de chiquito, me olían, las etiquetas me olían diferente. Y por eso sabía yo qué disco de Cricri iba a poner. Ah, no, por supuesto. ¿De verdad? ¿En serio? Bueno, me estás diciendo ahorita. Fíjate, esto es un verdadero tesoro. Esto es un verdadero tesoro. Este es un disco de Pedro Infante. Este es un disco de Pedro Infante de 1952. Este disco. Te quiero decir que pues bueno, ya yo lo cuido como algo muy, muy curioso, porque pues es algo que aprecio mucho, porque esto ya no existe. Yo creo que lo más antiguo que está hoy en la mente de la gente es un disco de 33 revoluciones, un LP. Un LP o long play o larga duración o vinilo, o un disco de vinilo. Este es acetato. Es la diferencia. Este sí es un disco de acetato. ¿Qué vamos a hacer? Hay tanto de qué platicar contigo que yo quiero que tú elijas. Ahorita que estás tomando algo de Pedro Infante, ¿podemos dedicar este programa a Pedro Infante? ¿O podemos dedicar este programa a todas estas experiencias que tienes, que son muy ricas también, muy diferentes, porque has de veras conocido a muchos artistas, has tenido que ver con esto, y hacemos después otro programa con el otro frente? Tú decides. Pues si tú no tienes inconveniente, y creo que al público le va a parecer interesante, es que hoy toquemos
muy someramente a Pedro Infante, porque hay mucho, Pedro Infante merece 1, 2 y 3 programas, es algo de lo que hay que hablar mucho, porque tenemos cosas, obsequios que tengo de la familia de Pedro Infante, porque yo he sido el productor de Pedro Infante hace más de 30 años. ¿Qué es ser productor? El productor musical, porque Pedro obviamente tuvo dos, muy por encima voy a tocar esto. Pedro Infante tuvo dos aspectos muy importantes en su vida: el Pedro Infante actor y el Pedro Infante cantante. Realmente yo me he dedicado desde hace muchos años a ver la carrera artística musical de Pedro Infante. Que eso lo tenemos que platicar muy en serio, porque pues desde cómo nace Pedro Infante, quiénes son sus padres, por qué es músico, bueno, eso es muy importante. Pero sí, realmente he tenido la oportunidad. Cantó en inglés, ¿verdad? Cantó en inglés, por supuesto, sí, sí. Y grabó en inglés, inclusive, y la gente lo debe recordar por ahí. Pedro Infante fue un fenómeno. Pero sí me gustaría, si no tienes inconveniente, Lalo, dejar esto, porque hay un programa, hacer un programa especial, porque Pedro Infante es punto y aparte. Pedro Infante es el ídolo de México, y creo que no ha habido otro tan grande como Pedro Infante. Bueno, ya que vamos a dejarlo para otro programa, ¿sí? Nada más danos un pequeño adelanto, porque aquí veo dos objetos muy interesantes. Sí, quiero y que estas sepas. escuelas que, a ver, bueno, ¿qué historia tenemos con esto? Me platicas qué es un productor. No quisiera dejar en el aire esto. Gracias. Un productor es alguien que se encarga de hacer una grabación. Antiguamente el productor, y me tocó hacerlo en algunas ocasiones, aquel que se le creaba una idea, se metía al estudio, contrataba músicos, contrataba un director artístico, contrataba las canciones. Él pagaba. Claro, ese es el productor, ese es el que desde que crea mentalmente una idea hasta que el disco sale a la venta. Es un trabajo muy laborioso. A mí me toca ser productor de Pedro y de otros artistas, cerca de 300 artistas, wow. Produciendo sus discos, pero cuando el artista ya tiene su material grabado y ya lo tiene en la compañía. No me meto ya al estudio con el artista, sino que las compañías me llaman y dicen: oye, tenemos todo este elenco aquí que son Lola Beltrán. ¿Qué podemos hacer con Lola Beltrán? Entonces yo empiezo a buscar el material que podemos hacer. Oye, pero Lola Beltrán grabó con banda. Bueno, vamos a hacer un disco especial de Lola Beltrán con banda. Oye, pero Lola Beltrán grabó en Bellas Artes. Vamos a hacer un especial de Lola Beltrán en Bellas Artes. Lola Beltrán grabó algunos duetos con otros artistas. Vamos a buscar con quién grabó a dueto y hacemos un especial de duetos de Lola Beltrán. Es un trabajo de investigación que te lleva mucho tiempo y que te mete horas y horas y horas. Pero cuando eres un fanático como esto, Lalo, y yo sé que tú eres un fanático de la música, es alguien que no te cuesta trabajo, porque lo haces con todo el gusto y descubres tantas cosas como tú no tienes idea. Suena muy bonito, pero me imagino que de todos modos encontraste algunas veces el lado oscuro de esa profesión. Sí. Vas a hacer algo y por algo no llegue el artista, algo pasa. En muchas ocasiones. ¿Cuál fue la peor, así que te acuerdas? A lo mejor te voy a platicar algo que a lo mejor a la gente le va a parecer muy casi increíble. De lo peor que me acuerdo que me haya pasado es haber tenido que correr de una fiesta a Ricky Martin. A ver, ¿cómo estuvo eso? Eso suena casi increíble. Estaba yo trabajando para una compañía de discos que era EMI Capitol. Sí, EMI Capitol era una de las grandes transnacionales también. Y me acuerdo discos de un grupillo que se llamaba The Beatles. Sí, ¿verdad? Sí lo conociste, creo ¿verdad? Que más o menos sé quién es. Y resulta que en una ocasión hicimos un especial de una artista puertorriqueña que se llamaba Ednita Nazario. Uy, sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Era una artista puertorriqueña y cantaba muy bonito. Y entonces, siempre que salía un disco de esas características, se hacía una rueda de prensa muy importante. Se invitaba a los principales programadores de radio, a los principales clientes de México, se invitaba a la prensa, se invitaba a todo el mundo que estaba involucrado para que aquel disco que estaba saliendo, pues tuviera el resultado que se esperaba. O sea, publicidad. Era la publicidad, efectivamente. Ajá. Entonces se hace el disco especial de Ednita Nazario
y se hace en un hotel en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, un acontecimiento muy importante. ¿Te acuerdas el nombre del hotel? Bueno, si no, luego nos lo dices. Bueno, luego perdóname, hay cosas que hacer. Entonces resulta que se hace toda la presentación y todo el mundo, pues muy entusiasmado, viendo el disco aquel. Entonces de repente le dicen a mi jefe, dice, yo veo que alguien se acercó de la puerta y le cuchicheó en el oído a mi jefe, y mi jefe muy ventajosamente me pasó la estafeta y me dijo, hazme un favor, ve a la puerta y dile a este muchacho que no puede entrar. Yo no sabía de quién se trataba. Y entonces voy a la puerta y venía Ricky Martin con un grupo de amigos. Y no estamos hablando, por supuesto, de la superestrella que hoy conocemos como Ricky Martin. Estamos hablando de alguien recién egresado, recién salido del grupo Menudo. ¿Te acuerdas? Sí, claro, ¿Te acuerdas que él participaba en este grupo? Ajá. Entonces era un artista casi solista novel, no era todavía la gran estrella. Entonces cuando me dice, oye, vengo a ver a mi paisana, le digo, Ricky, ¿traes tu pase de entrada? No. Le digo, entonces, ¿sabes qué, Ricky? Perdóname, retírate porque no puedes pasar. Me dice, oye, pero yo soy puedes yo. pasar. Sí, no puedes pasar. Entendió perfectamente bien, como gente del medio, del espectáculo, se dio la media vuelta con sus amigos, no a lo mejor no muy de buenas, pero se retiró. Pero entonces yo me regreso y dije, acabo de correr a Ricky Martin y no dejarlo entrar a una fiesta. Imagínate nada más. Esos son de los muchos acontecimientos que me ha tocado vivir al lado de grandes artistas. ¿El artista con quien más te has llevado? El artista con el que más me ha llevado y más problemas me ha causado es Emanuel. Emanuel es un artista que contrata la compañía en los años 80. ¿Todavía estamos hablando de RCA, Víctor? Estamos hablando de RCA. En los años 80 resulta que de repente RCA sufre la salida de algunos artistas muy fuertes que se van a una compañía que era Ariola. Se va José José, se va Juan Gabriel, se va Estela Núñez, se va Lucía Méndez, y entonces de repente hay así como una escasez de artistas buenos, y se contrata a Emanuel. Emanuel era un muchacho que era torero, el bola, y pues sabía cantar. Entonces resulta que él cantaba sus propias canciones. Mujer Hora por Hora, 10 razones para cantar, bueno, en fin, eran sus canciones y no funcionaba, honestamente no funcionaba, ni despegaba como se pretendía. Entonces se le contrata a un compositor español que seguramente la gente recuerda, y tú te acuerdas mucho también, Manuel Alejandro. Nada más. Manuel Alejandro tenía tiene la varita mágica para haber dado o creado grandes éxitos con grandes artistas. Entonces Emanuel era un muchacho que de repente empieza a crecer como la espuma, y entonces pues él ya no se sujetaba mucho a mis indicaciones, porque pues, un artista que empezaba se tenía que fijar, se tenía que adaptar 100% a tus indicaciones. Tú le decías, oye, mañana desayunamos a las 8 en el hotel y tenemos una rueda de prensa a las 10 y tenemos una firma de autógrafos a las 11 y tenemos una entrevista por radio a la 1 de la tarde. Y entonces pues el artista no sabía quién era, no era todavía una super figura, pero ya era un artista que tenía un disco. Entonces pues era muy manuable, algunos artistas los manejamos así, pero algunos no. Emanuel no era muy manuable. No era así. Sí. Voy a tener que, por tiempo, sí, claro. Dijimos que este programa lo íbamos a dedicar a Pedro Infante y es que se acabó y no hemos dedicado a Pedro Infante, pero antes de que nos vayamos, explícame esto de las espuelas, a ver, ¿nos las puedes mostrar? Sí, con todo gusto, nada más como un pequeño adelanto. La idea de haber trabajado o estar, ser el productor musical de Pedro Infante, me dio la oportunidad de tener un acercamiento muy grande con la familia de Pedro. Entonces, en alguna ocasión, Irma Dorantes, que fue su esposa de Pedro, me llama y me dice, toma, quiero regalarte algo que sé que te va a interesar. Y me entrega esta carta donde yo digo, ay, caray, ¿de qué se trata? Dice, toma. Sergio Solís. Sí, señor, sé que te va a gustar. Son las espuelas de Pedro Infante.
Ay, Oye, el tiempo se nos ha acabado prácticamente. Sí, ¿ver? Yo Eso te es- voy a, eso es algo de lo mucho a que hay. comprometer porque tenemos que hablar de esto. Sí. Ya quedó como una promesa. Sí, Lalo, con todo gusto. Yo feliz de la vida. Tú sabes perfectamente bien, Lalo, que hablar de la música contigo, que sé que eres un musicólogo de nato también, pues hablar de la música es algo que nos puede tener ocupados aquí semanas completas. Perfecto. Les agradecemos a todos, a los que producen, a los que nos están viendo, a los que estamos físicamente, a Dios, a la vida, todo lo que ustedes quieran decir, por este breve momento, pero de veras, gracias por compartirnos tu experiencia, Sergio Solís Castellanos. Agradezco, Lalo, y soy materia dispuesta las veces que me daría mucho gusto. Sé que este es un programa que está iniciando, sé que cuál es el concepto, y sé que te va a ir muy bien con esto, porque sabes que son temas que a la gente le interesa. Y sé Gracias. que tú eres un gran aficionado a la Gracias. música. Gracias a a ti. todos. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.